agradezco mucho estar en este panel, un gusto como siempre con Jorge Tayana. Lamentablemente me perdí la exposición del Excel, pero bueno, la podré ver luego, obviamente con el colega Sergio Cesarín y bueno, Martín Martinelli, colega y amigo también, así que gracias Alejandro también por la invitación. Bueno, yo voy a resumir lo que quería presentar, que no les voy a pasar diapositivas como para no hacerla ya más agotadora, pero alguna idea básica. Creo que si nosotros estamos, como ya se dijo, una transición de poder que va desde el mundo unipolar al mundo multipolar, una transición de poder que es, me parece que el quiebre del ciclo de hegemonía estadounidense o anglo-estadounidense como cuestión clave, incluso una transición de poder que se termina un ciclo más amplio que todos de alguna manera se refirieron, que es la primacía occidental, ¿no?, lograda a partir del fin del siglo XVIII, sobre todo principios del siglo XIX. Eso está cambiando completamente. Estamos en un mundo post-occidental o post-atlantista, podemos decir. Y creo que también, si hacemos un ejercicio histórico, creo que en esta transición de poder con esas características estamos en el sexto momento geopolítico. A mí me gusta, digamos, ordenar el proceso de transición con momentos geopolíticos o momentos políticos estratégicos. Ahora la palabra geopolítica lo invadió todo, así que bueno, la utilizo, pero claro, son momentos políticos estratégicos de transición que permiten ver como coyunturas claves, ordenar cómo se van ordenando las principales fuerzas, actores, las principales tendencias, quién gana y quién pierde, qué avanza y qué retrocede, qué cambios hay, qué continuidades, ¿no? Y digo, si el primer momento geopolítico clave, y creo que ahí se refirió bastante Jorge Tayana, en este caso también estaba Jorge Elbón, al respecto fue el quiebre que se produce, que son los primeros síntomas de la crisis de hegemonía en 1999-2001. ¿Sí? Ahí en el apogeo de ese mundo unipolar, el apogeo de la globalización financiera neoliberal, el apogeo de esa frase o esa idea de fin de la historia, empieza a emerger germinalmente ese otro mundo multipolar, ¿no? Empieza a desarrollarse otra cosa, ¿no? Ya quizás sea un síntoma clave de eso el desarrollo de la Organización para la Cooperación de Shanghái en 2001, ¿no? Ese China y Rusia que empiezan a trabajar junto a los países de Asia Central en un primer multilateralismo de un mundo multipolar, ¿no?, incipientemente multipolar. El quiebre del consenso de Washington en América Latina, como bien lo marcó Jorge, e incluso también ahí la idea de una América Latina como polo emergente, que se desarrolla, esa tensión ALCA versus Mercosur, pacificación versus dolarización, debate que vemos otra vez. ¿No? Ahí empieza germinalmente los primeros síntomas de esa transición. Hasta incluso, la propia declaración conjunta de Rusia y China acerca de avanzar hacia un mundo multipolar es bastante explícita en ese sentido, ¿no? Ya lo vemos con claridad y es lo que se desarrolla. Y hay muchos fenómenos que no me voy a referir, de por qué creo que ahí es un primer momento clave. El segundo momento clave es la crisis del 2008, eso es un parteaguas. Ahí creo que ya se pone de manifiesto la crisis de hegemonía estadounidense. Y algo que ya había aparecido en el 2001, que fue la crisis de las .com, donde empieza a aparecer, ¿no?, los riesgos de ese capitalismo hiperfinanciarizado. Ya en el 2008, con la crisis del subprime, se vuelve mucho más claro. Pero además ahí, ¿no?, comienza una suerte de estancamiento relativo al norte global, exacerbación de la financiarización que contrasta con la aceleración del ascenso de los emergentes. No es casualidad que la primera reunión de Ekaterimburgo en Rusia en 2009 de los BRICS, ¿no?, haya sido después de ese gran quiebre. El tercer momento creo que es 2013-2014, porque esa contradicción que empieza a verse entre fuerzas unipolares y fuerzas multipolares, que coincido con Sergio que no hay que tomarlo de forma binaria, ¿no?, y como un mero antagonismo, sino que es bien compleja, pero que empieza a operar esa contradicción, comienza ya a tener una fase, o se empieza a expresar una fase de competencia estratégica. Por eso, Occidente empieza a hablar de nueva Guerra Fría, de los primeros trabajos en torno a eso. Y por eso el propio Papa Francisco, en una entrevista clave en
en La Vanguardia, que yo siempre cito, empieza a hablar de una guerra mundial por pedacitos. Pero ya estaba mirando, ¿no?, el escenario ucraniano, estaba mirando el escenario en Medio Oriente que se multiplicaba, estaba empezando a ver esas tensiones frente a las políticas de contención contra China, una China que decía, bueno, lanzamos la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? El cuarto momento geopolítico es 2016, que es la fractura del polo de poder anglo-estadounidense entre globalistas y nacionalistas. El Brexit y Trump marcan ahí una fractura en el núcleo. Y eso es un momento central, porque se empieza a ver que ese núcleo ya no tiene una misma política. Siempre no es que es homogéneo, ni mucho menos, pero predominaba una geoestrategia en general. Ahí se empieza a ver una fractura que es distinta, pero tiene algo de esa fractura entre la City de Londres de principios del siglo XX y los industriales británicos, ¿no?, que ya necesitaban, que ya la política imperial era contraproducente a sus intereses, porque la competencia con Alemania, sobre todo con Estados Unidos, se hacía insostenible. Así como ahora a los industriales del cinturón del óxido que expresa Trump se le hace insostenible no la competencia con China, la competencia igual a igual contra Alemania y Japón. Y ya no le cierra ese esquema de hegemonía de hay un polo y tres centros en el norte global. O empieza a tensionarlo, por lo menos. La primera cosa que vuela Trump cuando asume en 2016 es el TPP, el Tratado Transpacífico, que era clave para Japón, para Corea del Sur, para defender las posiciones en Taiwán o para fortalecerse en Asia-Pacífico. Bueno, no quiere eso. Voy a negociar con Japón de forma bilateral, y más que nada de forma unilateral. Lo mismo con México, lo mismo con Canadá, uno a uno, porque es más grande, más chico, y lo hago de un lugar de subordinación estratégica del otro. El quinto momento creo fue la pandemia. Ahí se aceleran todas las tensiones de la actual transición. Yo las resumo como en 6 tensiones. Muchas de ellas se habla de declive relativo de Occidente, ascenso de los emergentes con China a la cabeza. Así que los BRICS tengan un PBI a medio precio del poder adquisitivo a partir de 2020 mayor que el G7, es una foto de esa película. Y es una foto de ese cambio de tendencia. Que se puede ver un montón de otros indicadores, ¿no?, de esa macro tendencia. O la agudización de contradicciones sistémicas y que se traduce en competencia estratégica, que se traduce en una guerra mundial híbrida y fragmentada. La escalada de la guerra en Ucrania, que empieza en 2014, pero conflicto en Ucrania, y escala en 2022, es parte de este escenario. Y así un conjunto de otros escenarios. Frente a la crisis del viejo orden y las viejas instituciones, la emergencia de nuevas instituciones multilaterales, tanto globales y regionales, que se fortalecen. Organización para la Cooperación de Shanghái entra Irán, claro, dentro del mundo persa. La puerta, ¿no?, al Gran Oriente Medio, o lo que yo prefiero llamar el centro, la región central de Afroeurasia, mirada también en términos históricos. Entonces, entra Irán, la expansión de los BRICS, que ahora me voy a detener un poco. O sea, hay un conjunto de procesos que se desarrollan a nivel institucional, ¿no? El fortalecimiento del Banco de Desarrollo de los BRICS, y así empiezan, ¿no? Esta dualidad económica también como otra tendencia clave que se agudiza entre un norte global con cierto estancamiento relativo, salvo Estados Unidos, pero que crece a costa de un enorme proceso de financiarización. Y ahora deuda del 120% del PBI y otros indicadores. Y un polo emergente que entre China e India en los últimos años explican casi la mitad del crecimiento de la economía mundial, cada año. El año pasado fue 45, 30 China, 15 India. Y así podemos sumar a otros. Pero la otra tendencia, que un poco tiene que ver con lo que marcaba Jorge anteriormente, que es una revolución tecnológica productiva, o que se acelera, o que estamos en la cuarta, o que se desarrolla bajo nuevos componentes fundamentales: inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación cuántica. Bueno. Y la otra tendencia, la última tendencia que se acelera, es que las periferias y semiperiferias
eso que se llama en gran medida el sur global está en disputa. Y hay revoluciones y contrarrevoluciones, intentos de ascenso o de declive, de periferialización o de proyectos propios. Y todo eso está, y va a estar cada vez más en convulsión. Y me parece que hoy estamos en el sexto momento, como hipótesis de trabajo. Ese sexto momento lo podemos ver con 4 hechos fundamentales. Estos 4 hechos fundamentales son: 1, la victoria de Rusia en el tablero, en el escenario ucraniano. Ese es un primer dato fundamental. Uno puede decir con más costos, menos costos, podemos analizarlo en conjunto, pero acá ahí hay una victoria de Rusia, que en gran medida el jefe o el liderazgo del bloque oponente, la OTAN, Estados Unidos, está reconociendo. Dice, bueno, porque está reconociendo los objetivos que se trazó Rusia en relación a ese conflicto. Ucrania no puede ser parte de la OTAN, los territorios del sur y del este, que hay que ver dónde se demarcan, que en ese momento era bueno que tengan autonomía y respeto a esa identidad rusa, ahora directamente serían parte de la Federación Rusa, ¿no? Que hay que rediscutir el esquema de seguridad en Europa del Este, ¿no? Eso está sobre la mesa, ¿no? Y otro conjunto de puntos. Pero eso es un hecho clave. Ese hecho clave marca que uno de los focos centrales de la guerra mundial libre y fragmentada, yo digo, hay 3 focos principales: Europa del Este, lo que se llama, entre comillas, Medio Oriente y Asia-Pacífico, que uno de los focos, ¿no?, perdió Occidente. O el Occidente geopolítico, por lo menos la conducción globalista o la conducción, ¿no?, de ese Occidente geopolítico perdió. Pero es algo que se suma a Afganistán, retirada en 2021, y se suma a otro conjunto de hechos. O sea, ese es un dato claro. Lo otro que te muestra eso, que está mostrando, es la irrelevancia estratégica de Europa, alarmante. Que fue el conflicto en contra de sus intereses y sale el conflicto peor en relación a sus intereses. Con un esquema energético roto, con procesos de desindustrialización en el núcleo, el corazón de la Unión Europea. Entonces ahí, y sin estar ni siquiera en la mesa de discusiones, tirando, viste, desde afuera piedras a la ventana, a ver si la escuchan y le abran, le sea para decorarlo. Pero claro, pero es tremendo, está en su frontera, operó en contra de lo que ellos querían, pero, bueno, o sea, y ahora encima están diciendo vamos a poner más presupuesto en armamento, que es lo que le pide Trump, en vez de discutir la autonomía estratégica. Mi negocio. Europa gasta entre 4 y 5 veces más que Rusia en presupuesto militar. No es un problema de presupuesto militar, es un problema de falta de autonomía estratégica. También eso nos habla de nosotros. ¿Qué pasa cuando no tenés autonomía estratégica? Relativa. ¿A dónde te lleva eso? Desde ahí, ese es el primer hecho. El segundo hecho que me parece que marca un quiebre es DeepSeek y lo que yo llamo el momento Ford de la economía mundial. Provocativamente, digamos, porque Occidente dijo, este es el momento Sputnik, ¿no? Por el lanzamiento del satélite de la Unión Soviética, que estaba unos meses, 4 meses por lo menos, dicen los que más estudiaron el tema, adelantada en tecnología satelital con las implicancias que eso tenía en el contexto de Guerra Fría y competencia estratégica. Yo digo, en realidad no es el momento Sputnik, tiene un aire de familias, sin lugar a dudas, pero es el momento Ford, porque es otra cosa lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que el taller industrial del mundo, ¿sí?, lo que a principios del siglo XX era Estados Unidos y ahora es China, que tiene, decía recién Martín, 1/3 de la PIB industrial del mundo es China. O sea, que en ese taller industrial del mundo se están desarrollando un conjunto de agentes, como fue Ford en su momento, y otros actores, o General Electric, o los propios Standard Oil, pero que están sistematizando y conjugando un conjunto de innovaciones fundamentales, tecnológicas, productivas, poniéndolas en relación a producción de masas, digamos, no a un sector meramente estratégico de defensa militar, sino a la producción de masas para la economía mundial. Entonces, estamos hablando de BYD, de la empresa de autos eléctricos, estamos hablando de ¿sí?, que representa una revolución de costos exorbitante. O sea, así como Ford representó una revolución de costos exorbitante respecto a, no sé,
Rolls-Royce o otras fábricas de autos, cuando implementó la producción en masa, en serie, cadena de montaje, fusionó toyotismo, ¿no? Otro consumo de la fuerza de trabajo. Bueno, estamos diciendo que DeepSeek produce el mismo token a 95%, entre 85 y 95% menos de costo. O sea que si vos producís este vaso a 100, viene un jugador que te dice yo lo produzco a 10. No solo produzco a 10, sino que te lo democratizo porque lo digo que es de código abierto. Entonces cualquier pyme argentina puede agarrar y decir, agarro ese código sin necesidad de transferir información, lo uso para... Sí, es una revolución eso. Porque te comoditiza encima la inteligencia artificial, una de las tecnologías clave. Quizá no te comoditiza, obviamente, llegar a frontera, pero sí te comoditiza ¿no? la producción de token de inteligencia artificial. Ese es, por eso digo, es más un momento Ford, porque además, como en el Fordismo representó otro modelo de capitalismo, lo que se está desarrollando en China bajo el modelo de socialismo de mercado es otro modelo de acumulación, producción y desarrollo, donde la planificación estratégica, a través de planes quinquenales y planes específicos, donde el Estado empresario, con un conglomerado de 100 empresas, bueno, solo Beijing tiene 33.000 empresas públicas, María Russell Peter, un estudio sobre la economía china, mexicana, solo Beijing. Es otro modelo de desarrollo, que no me quiero detener acá, está teniendo ventajas extraordinarias en marcar no solo estar en frontera de inteligencia artificial, que hace 10 años no era un jugador clave en el área, sino que estar ya a la vanguardia de autos eléctricos, ya lo marcó Huawei cuando estaba mostrando la vanguardia de las telecomunicaciones. Es infernal eso. Hay que ver si tiene capacidad de resistir la guerra mundial híbrida fragmentada, así cómo responde ante eso. No está nada ganado, en estos momentos de transición es disputa, pero marcó ahí, está marcando algo central. Y que también se enfrenta, hay guerra tecnológica sobre China, y no solo no se frenó el desarrollo tecnológico, sino que está mostrando esto. Y podemos profundizar mucho más de todo esto. El tercer hecho, digo, que es clave para marcar este nuevo momento geopolítico, creo que es la expansión de los BRICS. Porque si los BRICS es, de alguna manera, la insubordinación de las grandes semiperiferias continentales, después se suma Sudáfrica, pero las grandes semiperiferias de tamaño continental, con capacidades industriales o capacidades socioestratégicas importantes, digamos, China, Rusia, India, Brasil, después suma Sudáfrica con socio menor, con la presencia de África. Si fue eso, y que están discutiendo los principales monopolios que tenía el norte global en materia tecnológica industrial, en materia de defensa, en materia de control de recursos naturales, si eso era, esto se empezó a extender al sur global y a un conjunto de áreas geopolíticas críticas. Sí, esto, Martín hacía referencia al Medio Oriente o esa región central de Afroeurasia, que 3 o 4 países clave de esa región, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, y vamos a ver qué pasa con Arabia Saudita, se suman a los BRICS. Que Etiopía, el centro de la Unión Africana, se sume al BRICS. Egipto, a su vez, ¿no? Un jugador central del mundo árabe, el centro, cabeza del mundo árabe. Que Indonesia, el jugador clave del sudeste asiático, ¿no? El 41-42% de la población del sudeste asiático, 277 millones de personas. Fíjense que la ASEAN la impulsó Estados Unidos en el 67 para contener a China del comunismo soviético y contener Vietnam. O sea, eso es un cambio radical. O sea, hay 2 regiones pensadas. Pensemos que Samuel Cohen pensaba en estas regiones como Shatterbelt, uno de los grandes pensadores geopolíticos de Estados Unidos, ligado también a la acción geoestratégica también, o sea, la administración de sus intereses geopolíticos. Bueno, pensaban como ya cinturón de quiebra, disputa. Bueno, están mudando sustancialmente. Eso, la expansión de los BRICS, con estos nuevos miembros plenos, más miembros socios como Turquía, hay todo un reequilibrio estratégico muy importante. Ahí, en esa clave hay que leer lo de Argentina, ¿no? Que queda fuera.
y que acá se resaltó, ¿no? Que me parece claro, y que tiene que ver con una conclusión del último punto, que está la discusión. Si nosotros somos patio trasero de un polo en declive y por lo tanto en un proceso de mayor periferialización, o logramos, Sergio decía, como medio desesperado, no se habla de integración, bueno, o logramos, ¿no?, un polo emergente, o sea, que un poco, bueno, que Jorge Tayán estuvo tratando de construirlo en ese momento Mercosur, que estamos en reflujo, pero que si no, el escenario puede ser muy complicado. Y el último hecho, creo yo, que habla de este nuevo momento geopolítico, es Trump recargado, que hacen referencia, ¿no? El Trump reloading, que es todo un síntoma, me parece, de una expresión de la crisis de hegemonía. Si hay algo que expresa también ese Trump recargado, es un repliegue, en varios sentidos. Primero, reconoce que en Ucrania se perdió y dice: yo no me puedo seguir desgastando en ese frente, no puedo seguir invirtiendo recursos ahí, no, o sea, ya no me da. Está como los Habsburgo, digamos, ¿no? Cuando tenían conflictos en todos lados. Si no puedo sostener esto, por ahí de a uno puedo ser más fuerte que con el que me enfrento, pero no puedo tener 3, 4 frentes abiertos, o sea, no me da. O sea, ya ni siquiera puedo garantizar las municiones para el frente ucraniano, las municiones. Menos aún puedo poner hombres, y ya Ucrania no tiene de dónde sacarlos. ¿Qué va a ir? Europa a pelear a la guerra, al Donbass, difícil. Bueno, entonces no puedo sostener eso. Hasta incluso trato de negociar no meterme ya en Taiwán y en parte intercambiarlo por Panamá, que es lo que un poco se filtró. Veremos, lo digo medio a modo de hipótesis, pero hubo algo de eso en los últimos mes y medio, en el último mes y medio. E ir a me refugio en un continentalismo. Y ahí entra la centralidad de Groenlandia y Canadá. Si vamos a un estado continental de 23 millones de kilómetros cuadrados, lo que tenía la Unión Soviética, con proyección hacia el Ártico, con otro nivel de recursos, o sea, ahí yo sumo otra cosa. Más es el Golfo de Estados Unidos, no es más el Golfo de México, y trato de asegurar el Caribe, Panamá. Hasta la frontera, que para ellos es el Amazonas, por lo menos es una primera área central, como que ahí no puede haber discusión de poder. Pero también eso implica un problema para nosotros, porque es el hemisferio occidental, es la reafirmación de la hegemonía del hemisferio occidental, que para nosotros es palo sin zanahoria, digamos. ¿No? O sea, tanto la conducción globalista como nacionalista, un poco hay de eso, pero en este caso se exacerba en nuestro... ¿no? Entonces, ahí es una complejidad. Creo que ahí ocupa un lugar central el actual gobierno nacional, porque de los países grandes de América Latina es el único que tiene un alineamiento total, un alineamiento paracolonial. No lo tiene México, aunque exporta el 79-80% de lo que exporta es a Estados Unidos, por lo tanto, en términos materiales tiene poco margen de maniobra, pero intenta maniobrar desde lo político. Brasil, que ya está en otra liga, porque hasta el propio vicepresidente de Bolsonaro, no estoy hablando de Lula, estoy hablando de Bolsonaro, Hamilton Murao, dijo: nosotros con China tenemos un matrimonio inevitable, solo China tiene que entender que somos parte del hemisferio occidental. O sea, lo dijo el vicepresidente de Bolsonaro y el núcleo de poder de esa experiencia. Y que hablar Lula, que estaba hablando de decir vamos a otro sistema monetario y financiero mundial. Brasil todavía tiene esa cuestión de ser poder regional, de equilibrar con Estados Unidos, con las potencias emergentes. Colombia está por ahora en otro sectoría y Argentina no. Y Argentina garantiza eso, no entrar a los BRICS, que es clave en este sentido. Las escalas, hoy la escala, vieron que Perón hablaba, y con esto voy terminando ya, Perón hablaba de que la Segunda Guerra Mundial, la nueva escala que se impone es la escala continental, y de ahí piensa la ABC, ¿no? O sea, el continentalismo. Cuando dice hay dos puntos de conjugación, o la Iberoamérica, Hispanoamérica, o la América anglosajona. Esos son los dos puntos de conjugación, de reunión. Y el punto de reunión
de Iberoamérica y de Hispanoamérica tiene que ser ese núcleo del ABC, lo que Metol Ferrer dice con la Cuenca del Plata, como núcleo básico. Pero ahora, creo que el continentalismo ha dado paso, en realidad, a dos universalismos en pugna. Uno ya en crisis, pero que todavía opera, que es esta crisis de ese universalismo occidental, ¿no? El occidente geopolítico conducido por ese pueblo anglo-estadounidense, pero fracturado, pero que intenta, ¿no? Por poder, tiene tremenda presencia en lo económico también, en lo financiero sobre todo, mantiene la primacía por el momento del dólar, aunque tambaleándose. Y por otro lado, esta articulación entre lo continental con lo mundial, que son, por ejemplo, los BRICS. Sí. De hecho, no es casualidad que desde 2009 estos estados continentales y poderes continentales, regionales, hayan tenido la necesidad de construir una nueva escala global para pensar otro orden, otras reglas de juego, otras formas de cooperación en los BRICS. Y eso se acelera. Pero me parece que tiene que ver con los distintos ordenamientos que están en pugna y transición. O sea, es muy difícil armar un polo regional sin apoyar también en esa nueva escala global que, por ejemplo, se expresa en los BRICS con el nuevo Banco de Desarrollo. Lo cual no quiere decir diluirte en esa nueva globalidad, porque sería también asumir un conjunto de asimetrías y de situaciones de dependencia. Pero sí, como eso te permite reequilibrar. Creo que eso explica también la expansión de los BRICS, porque no es una alianza militar los BRICS, no es un nuevo un bloque que se compone contra el otro bloque. Los BRICS expresan de alguna manera garantizar que funcione esa multipolaridad. Garantizar que está China, que es parte de la Organización para la Cooperación de Shanghái, es un jugador fundamental del mundo emergente, pero a su vez juega equilibrando a China en Asia Indo-Pacífico, como marcaba Sergio, con política de contención. Pero por otro lado pasa a comprar 33 veces más petróleo de Rusia en plena guerra en Ucrania, en pleno conflicto en Ucrania, mostrando también una autonomía estratégica muy importante. Entonces, eso es lo que se está jugando. E insisto, me parece que en este escenario, más que nunca se acelera acá la cuestión de si quedamos como patio trasero, un polo en declive que se repliegue, o reconstruimos, ¿no? Hay un nuevo flujo ascendente en torno a la construcción de un polo emergente en la región. Bueno, ahí, gracias.